A ver, espera. Hola, estamos aquí reunidas hoy con Elena Perea, mi nutricionista, amiga, persona muy estimada, que se formó en Plaskett College, una escuela de nutrición medicinal en Londres, y que tiene muchísimo conocimiento de la conexión entre lo biológico y lo energético. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué tal, Elena? Buen día. Hola, buenos días, Alana. Muchas gracias por invitarme y por traer este tema tan interesante y yo creo del que es tan importante poder hablar y compartirlo. Gracias, Elena. Estábamos esperando poder estar contigo para grabar este Zoom, porque nosotros tenemos un conocimiento de lo que ocurre con nuestras energías, con nuestras emociones, los estados de ánimo, pero notamos que hay un territorio que es desconocido, que de alguna manera Bruce Lipton abrió en su libro Biología de la Creencia, donde él conecta que podemos dejar atrás, digamos, las cargas genéticas mediante un cambio en la percepción de la realidad. Pero esta percepción de la realidad está profundamente conectada con la biología, porque cuando, por ejemplo, mantenemos una creencia con su emoción durante mucho tiempo, la biología se adapta y hay una retroalimentación entre lo biológico y lo Mm, energético. Y me gustaría mucho que profundizáramos ahí. Muy bien. Bueno, yo te cuento, yo cuando estudié nutrición, la nutrición que yo estudié se llamaba nutrición ortomolecular y viene de un término que se utilizó que es psiquiatría ortomolecular. Y eso a mí en concreto me interesó muchísimo porque yo hasta entonces nunca había pensado que la nutrición podía afectarnos a nivel mental, emocional. Y entonces hay un par de libros que están dedicados exclusivamente a la relación entre los nutrientes y la psiquiatría y estudian todo tipo de patologías, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, comportamiento obsesivo compulsivo, adictivo. Entonces cuando alguien tiene un trastorno de ese tipo que es tan difícil de lidiar con él, de superar, muchas veces se dice que son cosas crónicas, que estás toda la vida luchando contra ellas, pues yo vi que a lo mejor no hacía falta tener una lucha constante porque sino que había un fallo bioquímico que hacía que esa persona no pudiera superarlo sola. Entonces entendí que apoyando al cuerpo, nuestro cuerpo nos acompaña en la parte emocional, energética, pero si nuestro cuerpo está con lo que necesita, o sea, si no le estamos dañando, si tiene el equilibrio que necesita, nos va a acompañar y va a ser mucho más fácil. Y va a haber menos culpa, porque si no consigue superar algo a nivel emocional, existe una carga muy importante de culpa. Por No, ejemplo, cuando hay trastornos obsesivo-compulsivo, en el caso de la bulimia, entonces la gente se echa una carga muy grande encima de culpa y eso agrava el problema. Entonces estás agravando un problema emocional porque no ves que te está faltando una pata enorme que es bioquímica y que la tienes coja. Entonces exacto. intentas superar algo, pero lo haces más complicado de lo que debería ser. Entonces sí Hace que es verdad, claro, un círculo podemos vicioso. trabajar cosas a nivel energético como emocional, pero si tenemos una base sólida del cuerpo, el cuerpo tampoco lo vamos a dejar de lado. Entonces, ¿por qué no apoyar al cuerpo también en la bioquímica? Totalmente. Sí, no solo porque no apoyarlo, sino que llega un momento en que te das cuenta de que es imprescindible, porque Claro. intentas toda clase de trabajos, meditaciones, sueltas y recoges energías nuevas, pero no se produce el cambio. Claro, sobre todo por eso, por no generar, ¿por qué no puedo al final acabar con esto? ¿O por qué me está costando tanto? No generar esa culpabilidad que es tremenda, porque nos estamos olvidando de que a lo mejor nuestro cuerpo pues está contaminado con algún metal o a lo mejor hay un desequilibrio bioquímico o una presencia que puede ser invasiva de otro organismo, por ejemplo, como un hongo, una bacteria que nos invaden a nivel energético también. Entonces vamos a darle lo mejor al cuerpo para que ya la parte nuestra mental, emocional sea mucho más nuestra.
y más fácil de lidiar y más fácil de ver, porque eso aclara las cosas, ¿no? Hay cosas que tenemos que es solamente un desequilibrio bioquímico, como ahora vamos a hablar, por ejemplo, la depresión postparto es muy bioquímico y es tremendo, porque una mamá que tiene un bebé y no lo reconoce o no lo quiere, pues se siente horrible, pero es que es un trastorno bioquímico. Entonces, entender que hay una bioquímica desequilibrada ayuda muchísimo porque hay mucha menos culpa en ese caso, por ejemplo. Imagínate lo que es esto para la cantidad de madres que se han encontrado con puerperios horrorosos donde no se reconocían a sí mismas y pensaban que se habían metido en un lío del que nunca iban a salir. Porque esto las madres no lo confiesan. Claro, y es una Tanto la cosa culpa. tremenda, sí. Sí. Yo tuve pacientes de este tipo y claro, el alivio que fue entender que había un proceso de desequilibrio y mejorarlo, eso es tremendo, porque claro, como no vas a De- aceptar y querer al bebé, pero es que, bueno, ahora luego lo comentamos en detalle, pero estos desequilibrios de minerales en el cuerpo pueden hacer que nos afecte sobre todo a las mujeres mucho más que al hombre, porque tenemos todo el tema hormonal que se mezcla y entonces los trastornos a ese nivel de depresión, ansiedad, de depresión postparto, depresión premenstrual son mucho más fuertes, o sea, nos afectan mucho más por este tema, por el tema hormonal. Y después del confinamiento, Elena, muchísimo más. Hay como una depresión flotante porque hay pérdidas, parientes que marchan, trabajos que se pierden. eh, no se dice nada, pero hay una tasa de suicidios que va subiendo en España sobre todo. De eso no se informa, pero realmente es tan importante poder hacer frente a esa bioquímica del estar bajo a nivel de frecuencia. Yo creo que lo más importante es conocer su cuerpo y aceptarlo y entender que el cuerpo necesita unas cosas. No podemos vivir sin comer, sin beber, pues tampoco podemos vivir bien si nos están faltando algún nutriente, alguna molécula en el cuerpo de bioquímica. Entonces es muy importante conectar con el cuerpo, entenderlo, quererlo y acompañarlo, porque si conseguimos eso, pues hay una parte también de entendimiento de tu cuerpo, de mayor conciencia, que ayuda mucho a tener menos depresión, porque estás más conectado, ¿no? Y entiendes mejor las cosas, pero si tu cuerpo está en desequilibrio y estás tomando azúcares y comes desequilibradamente, tomas estimulantes, excitantes, igual alcohol o café o azúcar, y te viene un problema, pues obviamente lo vas a poder manejar mucho peor. Porque hay Exacto. cosas que son exógenas, que vienen de fuera, que no podemos controlar, como una pandemia, por ejemplo, pero si nuestro cuerpo además está en desequilibrio y cada vez es mayor y además estamos contaminados, pues nos viene algo encima y no, o sea, no tenemos la capacidad, la fortaleza mental para manejarlo. Así es, Entonces se agrava eso también. sí, Y bueno, yo si quieres te comparto los posibles desequilibrios que podrían afectarnos a nivel emocional y mental. claro que Y luego hablamos también un poquito más también quería comentar sobre la glándula pineal también. maravilloso. Bueno, pues sí, a nivel de nutrición y de lo que se habla en estos libros enfocados a trastornos psiquiátricos y nutrición, pues bueno, hay varias desórdenes mentales que tienen que ver con desequilibrios nutricionales. Entonces, sobre todo son las adicciones, los trastornos obsesivo-compulsivos, la ansiedad, la bulimia, la depresión, el insomnio, el comportamiento incluso agresivo criminal y la hiperactividad. Todo eso tiene una base que puede ser nutricional o que está influyendo a nivel nutricional. Entonces, a nivel nutricional podemos encontrarnos con, bueno, si quieres, lo que nosotros llamamos hipoglucemia, que son subidas y bajadas de glucosa. La glucosa nos afecta a la mente directamente, entonces todo lo que nos activa la glucosa en el cerebro, como el café, el azúcar, nos va a dar una entrada de energía, pero luego nos va a venir abajo y entonces hay un efecto que se llama un efecto yo-yo, del que sufren muchas personas y más las mujeres y más previo a la menstruación.
Luego están los aditivos en los alimentos, las alergias alimentarias. Una persona tomando un alimento al que es alérgica puede tener una reacción de hiperactividad, de agresividad, de desequilibrio mental, de pérdida de concentración, simplemente por estar comiendo un alimento al que es alérgico, como puede ser el chocolate o el gluten, en algunos casos el trigo, el café. Son alimentos que pueden provocar una reacción alérgica. Las reacciones en personas muy sensibles actúan a nivel cerebral y pueden ser tremendas en las reacciones. Luego, así para ir rápido, los metales pesados también nos pueden influir a nivel mental. Y muy importante, bueno, algunas deficiencias de vitaminas, de nutrientes. Y una cosa muy importante que quería mencionar, porque creo que hoy en día es muy importante, es los desequilibrios de cobre y zinc. ¿Vale? El cuerpo, en la mujer sobre todo, se puede acumular cobre, y este cobre a veces se acumula en el hígado y produce una bajada de cobre en sangre. Es un desequilibrio, no es una falta de cobre ni un exceso, es un desequilibrio completamente, que tiene más que ver con un exceso y está relacionado con las hormonas, porque previamente a la regla suben los niveles de cobre y previamente al parto también. Entonces esos niveles de cobre que se quedan altos es lo que puede producir lo que he dicho antes de depresión postparto, y también puede producir depresión durante el premenstrual. Y se equilibrarían combatiéndolo con el antagonista, que es el mineral zinc. Entonces el cobre es un mineral que es muy desconocido, que el exceso de cobre, como digo, tiene todos los síntomas de ganas de dulce, depresión, ansiedad, hipoglucemias, bajadas de glucosa, y muy relacionado en la parte hormonal y en las mujeres. Entonces eso es algo que ahora vamos a ver también cómo se podría ayudar a corregir. Y bueno, y luego la presencia de hongos o incluso parásitos intestinales. Hay un organismo que vibra dentro de nosotras o nosotros, que puede estar en el intestino, y el intestino ya sabemos que está muy conectado con las emociones y con el cerebro. Es el segundo cerebro, eso lo sabemos. Entonces, en nuestro intestino, que hay más casi con neurotransmisores que en el cerebro, en el intestino, si tenemos una invasión de un hongo o de un parásito, que son seres vivos que vibran con una propia energía, pues podemos vernos afectados por esa vibración que hace un efecto de invasión energética. Entonces, ¿qué pasa? Que también tiene el efecto contrario, que si nosotras estamos muy bajitas de ánimo o con una energía baja, nos bajan las defensas y también es más fácil que aparezca un organismo. Por eso se dice que cuando tienes las defensas bajas, pues más fácil tener cándida o tener parásitos o... La sí. candidiasis es conocida por Sí. generar depresión. Claro, genera ataques de pánico, mucha niebla mental, mucha sensación de irrealidad o de flotar. Y claro, si sientes irrealidad, sensación de flotar, eso provoca ansiedad, porque no estás conectado con lo que haces. Y eso es porque la cándida produce una sustancia que se llama acetaldehído, que emborracha, digamos, al cerebro. Hace el mismo efecto que el alcohol. El alcohol también produce acetaldehído. Entonces vamos como con una borrachera crónica muy leve, pero Mm, que no te deja concentrar o no te deja, y te da esa sensación de niebla mental, y en algunos casos puede llegar a ataques de pánico incluso. Y mm, luego las deficiencias de vitaminas B, que son importantísimas para el cerebro, para el estado anímico. Bueno, son muchas cositas que pueden afectarnos, pero al final lo que buscamos es encontrar un equilibrio. O sea, un estado de equilibrio en el que el zinc es correcto, el cobre es correcto, las vitaminas son correctas y no estamos sometidos a alergias alimentarias, a dependencia de alimentos estimulantes como puede ser el azúcar, el chocolate, el café, el alcohol. Somos una raza muy adictiva, ¿no? Los humanos somos súper adictivos. Entonces, en cuanto entramos en algo que nos afecta a nivel cerebral, como puede ser el azúcar, el café, incluso un alimento al que tenemos alergia, yo siempre que alguien viene a verme a consulta le pregunto qué alimento no puedes dejar de tomar. Y ya. ahí tienes un problema, porque ese alimento ya se ha vuelto adictivo y te está dando alergia y te está afectando a nivel cerebral. Entonces Mm, siempre deberíamos ser completamente libres de poder comer lo que queremos sin depender de que necesito tomar todos los días un café o necesito todos los días tomar chocolate, o mm. si nos pasa eso hay que O sea que analizar eso. nos hacemos adictos al
al alimento al que tenemos alergia. Sí, sí, Oh, sí, 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 sí. Las alergias producen una reacción en el cerebro no inflamatoria, pero es una reacción cerebral que produce adicción. wow. Sí, entonces hay un libro también que es solamente dedicado a alergias alimentarias y a nivel mental, cómo afectan. Y de hecho hubo un estudio que hicieron en un centro psiquiátrico donde una mujer estaba ingresada y le quitaron todos los alimentos y en el momento de hacerle la prueba con un alimento que le daba alergia, la reacción fue tremenda de intentar tirarse por la ventana. O sea, es un caso extremo, Pero, qué pero sirve para demostrar que las reacciones alérgicas pueden bueno, pueden afectar a nivel mental, pero que además producen adicción. ¿Vale? Entonces, si tenemos adicción con algún alimento, es muy probable que tengamos alergia. Y si no somos capaces de dejar de tomarlos, porque hay una alergia y es muy importante que lo dejemos, porque no podemos depender de nada. Por ejemplo, a mí me encanta la piña, me gustan las fresas, me gusta el aguacate, me gustan las alcachofas, pero yo no necesito comer todos los días piña. ya, La gente dice, no, yo es que necesito todos los días café, porque tal. Bueno, pero es porque me he vuelto de alguna forma adicta. Y eso me está también afectando no solo porque me gusta, sino porque, o sea, siempre que algo que no podemos dejar de tomar es porque nos está haciendo un efecto que no es nutricional, ¿vale? ya. Es a otro nivel mental o Yo comería patatas todo el día. La así. patata es mi diosa, pero sí, sí, sé que no conviene. Pero si estás una semana sin comer patata, tampoco te Puedo, pones puedo estarlo, nerviosa, no estás pero mal, ¿no? después retorno. Podrías pasar sin ellas una semana, Puedo, pero después despacito, vale. paso a paso, retorno. Vale. Bueno, las patatas también son alergénicas, ¿eh? Entran dentro Me de lo que imagino. podría ser un poquito, pero sobre todo es el cacao, el azúcar, el café, el chocolate, el tomate también es alergénico, los Mm, cacahuetes, bueno, ya depende cada uno, ¿no? Pero, y bueno, y luego una cosa muy importante también es a nivel de ansiedad, depresión, es lo que es la oxidación, digamos, el estrés que sufre nuestro cerebro, que es el órgano que más sufre de estrés oxidativo y que más se puede oxidar y que más, digamos, debemos cuidar para que no se oxide, porque la oxidación en el cerebro puede llevar a trastornos mentales, a ansiedad también, depresión, incluso esquizofrenia. Muchos trastornos psiquiátricos tienen que ver con falta de antioxidantes en el cerebro y exceso de estrés oxidativo. Entonces ahí se ha hecho también muchos estudios en los que se ha visto que el principal antioxidante que tiene el cerebro es el glutatión, y el cerebro es el órgano que más sufre del estrés oxidativo. Entonces, si tenemos un cerebro que empieza a oxidarse, podemos tener, o sea, se ha visto conectado con problemas de trastorno bipolar, ansiedad, depresión, obsesiones, esquizofrenia, adicciones también, manías, pánico y estrés mental. O sea, por y el eso es Alzheimer, importante las el enfermedades. Alzheimer, el Parkinson, pero ahí ya entramos a trastornos neurológicos serios. Pero si nos quedamos en cosas más suaves, digamos, también afectaría a ese nivel. Y ya si vamos más, obviamente el Parkinson, hay un estrés muy grande del cerebro y por eso empiezan los problemas, y en el Alzheimer también. Eh, entonces se ha visto en estudios que en estas enfermedades, sobre todo el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad, la adicción y la depresión, hay unos niveles más bajos de glutatión en el cerebro y a la vez un aumento del estrés oxidativo y el deterioro que provoca el estrés oxidativo en el cerebro. En el cerebro se pueden medir los niveles de glutatión, que es un antioxidante que protege las células cerebrales. Se pueden medir con un escáner. Es de las pocas formas que tenemos de medir el glutatión en el cuerpo, es hacer un escáner de glutatión en el cerebro. Es un órgano que se puede medir sus niveles de glutatión. Entonces se ha visto, todos estos son estudios en los que se ha visto el nivel de glutatión en el cerebro en pacientes deprimidos, pacientes con ansiedad, y siempre hay niveles bajos, porque esta molécula es una molécula que protege las células cerebrales. Entonces, al protegerlas también las ayuda a que estén más nutridas, ¿vale? A que facilita, digamos, el equilibrio y la absorción de nutrientes.
Entonces, si nosotros decimos, bueno, es que yo igual tengo deficiencia de cobre o deficiencia de zinc, o a lo mejor me faltan vitaminas B, o a lo mejor tengo un trastorno de cándida, o a lo mejor tengo alergias alimentarias, ¿qué hacemos? Porque ya eso tendríamos que ir a una consulta a tratarnos, ¿vale? Porque habría que ir cada cosa a una cosa, ¿no? Pero sí que nosotros, parece una píldora mágica, pero de alguna forma es una herramienta muy útil. Si nosotros conseguimos aumentar nuestros niveles de glutatión, no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo, ¿qué va a pasar? Que las células del cerebro van a absorber mejor las vitaminas B, Ah, van a absorber mejor, van a utilizar mejor los antioxidantes, con lo cual van a estar más rejuvenecidas. El rejuvenecimiento y la antioxidación es fundamental porque todos sabemos que cuando tienes 10 es más difícil que se deprima un niño, que se deprima un joven, a que se deprima un adulto, porque el cerebro, digamos, se va oxidando. Entonces, pero no solo eso, sino que además el glutatión ayuda a que si hay exceso de cobre, que digo es fundamental, porque es una cosa que hemos hablado poco, pero es muy importante, el exceso de cobre tiene mucho que ver con todos los trastornos mentales, y sobre todo en mujeres, ese cobre se acumula en el hígado y no está disponible en la sangre. Es un efecto como que es un poco contradictorio, pero está acumulado en un órgano que acumula cobre y hierro. Entonces el glutatión lo que hace es sacar ese cobre del hígado para que vuelva a la sangre y empiece a funcionar normal. Entonces ayuda tanto al exceso de cobre que tenemos en el hígado como a la falta de cobre en la sangre, que hace que también haya, pues eso, más trastorno de depresión. hace una modulación. Sí, totalmente, totalmente. Mueve los excesos que están en el hígado, como puede ser cobre y hierro, y los vuelven a donde tienen que estar, que es en la sangre. Entonces nos ayuda a modular esos desequilibrios, nos ayuda a eliminar metales pesados también, si hay algún metal pesado que también afecta a nivel cerebral, y nos ayuda a nivel inmunitario a luchar contra infecciones e invasiones, y nos ayuda también a luchar contra alergias alimentarias. Entonces, ¿qué pasa? Que la glutatión aumenta la vibración del cuerpo, el cuerpo aumenta su energía, las células vibran más fuerte, y eso hace que los organismos invasores ya no quieran estar, porque ellos no están donde la vibración es muy alta. ¿Vale? Si nosotros bajamos nuestra energía, porque nos dejamos invadir, el organismo pues se fortalece. Al aumentar la energía vibratoria de la célula, el organismo invasor ya no está tan a gusto, digamos. Entonces nos favorecen todos estos ámbitos que hemos dicho. Se le quita el terreno. Con respecto a los metales pesados, están las, ¿cómo se llaman? Los empastes de mercurio, que el diente va soltando mercurio en el torrente sanguíneo a lo largo de la vida, Sí. y además lo que respiramos. Y tú me comentaste que cuando haces los estudios del cabello y con gente que tiene glutatión alto, los metales pesados han desaparecido. Sí, eso es una cosa que me llama mucho la atención porque yo había hecho analíticas y todos tenemos algo de contaminación de metales pesados. Nadie se libra porque hay gente que a veces se sorprende y me dice, pero ¿cómo puedo yo tener mercurio? Pues sí, porque estamos expuestos todos los días por todos lados, desde las vacunas y que llevan, a los niños les ponen que llevan, hasta el aire que respiramos, muchos cosméticos, ya metales pesados, cremas, sustancias del hogar, bueno, entonces es muy fácil tener una contaminación, ya sea toxinas o metales pesados. Entonces nunca había visto resultados libres de ninguna contaminación, o sea, como un estado perfecto, digamos, ¿no? Y esto siempre me ha pasado con personas que ya estaban aumentando sus niveles de glutatión. Entonces las células empiezan a reaccionar y ya dicen, bueno, pues ya no reaccionan a los metales, o sea, avisan de que eso no les está afectando ya. Es una cosa también muy importante hoy en día, los metales pesados, ¿vale? Porque lo que harían es dañar al cerebro, dañan por los radicales libres que producen y las toxinas y la oxidación que producen. Es un retorno a la vida. Recuperar los niveles de glutatión es como retornar a la vitalidad natural del cuerpo. Bueno, es un rejuvenecimiento, de alguna forma.
Y todo lo que es rejuvenecimiento lleva una mayor salud mental y física, porque las células están menos dañadas por estrés, porque al final lo que nosotros llamamos envejecimiento es estrés oxidativo. Es un avance del estrés y el desgaste y los desequilibrios a veces también de acumular metales, acumular toxinas. Entonces eso ayuda a revertir un poco. Eso que mencionaste sobre la pineal, Elena. Sí, bueno, también hay un tema importante que es la calcificación de la glándula pineal. Entonces, este es un problema también que tenemos hoy en día por el tipo de dieta que hacemos, que tendemos a calcificarnos, endurecernos. Entonces, en la glándula pineal es muy importante que no calcifique, porque es una glándula muy pequeñita y con la calcificación pues se quedaría un poco inutilizada. Y es muy importante por la producción que hace de melatonina, que ayuda al descanso, pero no sabemos hasta qué punto es importante la melatonina, porque se ha estudiado el efecto de la melatonina en el sueño, pero también la melatonina ayuda un poco al despertar de la conciencia, una mayor percepción. Estimulando la melatonina se ha visto que se creaba más inspiración, más conexión, más un estado de un poco alterado de conciencia incluso se puede llegar a tener Más con la... percepción de la realidad verdadera, Sí, tradicional, sana. Así sí, que por eso hay muchas meditaciones que tienden para descalcificar la pineal. Pero si sabemos que el cuerpo en sí tiene una molécula, que es esta molécula de la vida, que ya puede hacerlo, de lo que se trata es de impulsar esa capacidad del cuerpo de recuperar su generación de glutatión. sí, pero lo que hace el glutatión es descalcificar, pero no solo la pineal, sino el organismo en sí lo ayuda a descalcificar, porque evita que el calcio se deposite en tejidos blandos. El calcio que no comemos, que está en casi todos los alimentos, tiene que estar en casi un 100% en el hueso, 99,9% tiene que ir al hueso, y si no va al hueso se nos va a calcificar el tejido donde se deposite. Entonces eso interviene, el que nuestro cuerpo calcifique es porque tenemos exceso de flúor también, porque tomamos bebidas carbonatadas que llevan también exceso de fósforo, exceso de proteína animal, exceso de lácteos, de productos que llevan demasiado calcio, enriquecidos con calcio. Son un montón de cosas que hacen que calcifiquemos. Entonces lo mismo, volvemos a lo mismo. Es más rápido, más efectivo aumentar los niveles de glutatión, porque si lo que vamos a hacer es, claro, vamos a tardar mucho más si buscamos no tomar nada de calcio, nos va a llevar mucho tiempo porque ya llevamos una acumulación de muchos años de calcificación. Ya, Entonces es más rápido hacerlo aumentando los niveles de glutatión que impiden que el calcio se deposite en tejido blando. Y ¿sabes? además, sí. Que yo desde que tengo más altos niveles de glutatión me noto más flexible, más flexible no solo físicamente, sino emocionalmente me noto más blandita, más tolerante, menos rígida. Ah, Y qué eso es bueno. una gran satisfacción para mí y para todos los que me conocen. Ah, qué bueno. Claro, claro. Es que la rigidez que has dicho tú, tienes razón, es una rigidez, que el calcio produce rigidez a Claro, todos los niveles, claro. Ese, sí, muy elemento madera de medicina china que produce exceso de rigidez interesante. tiene que ver con las calcificaciones, que te puede calcificar un músculo también, una vena, una arteria, un órgano. Entonces, también a nivel del corazón, también, el corazón también se puede clasificar. Y a nivel de carácter es las cosas Claro, tienen que ser sí, así. se refleja en la dureza, la rigidez, claro, claro. Claro, interesante. Así que, bueno, tenemos una herramienta muy sencilla que todos podemos usar, que nos puede ayudar a descalcificar y también a absorber mejor, a aumentar nuestra energía celular. Y eso simplemente es una puerta que se abre para que tengamos las cosas más fáciles. Nos facilita todo el trabajo luego que hacemos a nivel energético, personal, de conciencia, pero nos quita trabas que nos frenan o nos bloquean para avanzar todo lo que querríamos.
que no se pueden quitar solo con el trabajo energético, y te lo dice alguien que trabaja mucho, mucho, mucho energéticamente. Y hasta que Claro, hice este movimiento con el nutriente, claro. un montón de cosas que no resolvía. Claro, porque el cuerpo te pesa más, te molesta más, estás más en el cuerpo porque lo tienes ahí, no está bien. Entonces, eso también hace que no puedas liberarte tanto del peso del cuerpo, de la sensación corporal. Y luego que nuestro cuerpo físico hay que valorarlo, que yo creo que no lo hemos aprendido a valorar. Y tiene su vibración, su conciencia y nuestra conciencia corporal, entonces no hay que dejarlo de lado tampoco, ¿no? Y el cuerpo físico necesita un equilibrio de nutrientes. Eso es lo que necesita, sí. Yo es que escucho mucho más mi cuerpo, le escucho hablar, le consulto, me responde, y eso también lo voy compartiendo. Le puedo consultar hasta en un súper con algo en las manos si eso me conviene, no me conviene. Y esto se ha ido agudizando a medida que voy nutriéndome y permitiendo al cuerpo que circule más Sí. nutrición de nuevo. Y a nivel de meditación también notas mayor No, conexión. los sueños son mucho más lúcidos. También noto que en los sueños opino sobre el sueño, como que, bueno, esto hay que arreglarlo. Y sobre todo una conciencia corporal mucho mayor, o sea, aprender qué pasa según cómo me siento, cómo me siento en la Sí. silla. O sea, que Mm. escuchar al cuerpo muchísimo. Y es maravilloso porque es un descubrimiento de nuestra estructura de tercera dimensión que es Sí. maravillosa. Y luego hay muchas cosas que hacemos en el día a día que sabemos que es mal para el cuerpo, pero aún así lo hacemos, como a lo mejor, bueno, no sé, todos sabemos que la bollería es mala, pero cuando lo sigues haciendo porque no eres capaz de no hacerlo, le estás mandando un mensaje al cuerpo de no quererlo o de no respetarlo, porque el cuerpo te avisa cuando algo no le va bien. Estás En- abusando, Sí, abusas de tu cuerpo. sí, claro. Entonces, si no estamos en conexión con lo que nuestro cuerpo necesita, pues es difícil que conectemos del todo, porque al final somos también un cuerpo físico. Entonces vamos a cuidarlo para tenerlo lo más libre Y y guapo. de dependencias. Claro, porque también se recuperan aspectos que con los años como que se van perdiendo, como el tema de las encías, el tema de las arrugas, el tema de la vista, que mejora la vista, el cabello, son muchas cosas que se pueden convertir en obsesión para una persona, de sentirse mal porque no le gusta cómo se puso su cara. Claro. Pero yo creo que eso nos lleva a algo fundamental, que es que no nos han enseñado nunca, ni de pequeños, que yo creo que es algo que se debería enseñar a sus escuelas, que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y es capaz de sanarse y tiene un sistema inmunitario para luchar contra virus, tiene un sistema antioxidante para protegernos como barrera frente a ataques, y sabe limpiarse los órganos cuando necesita, sabe desintoxicarse. Y entonces si nos dejamos, le damos las herramientas, lo dejamos, pues de repente lo que dices tú, notas que está mejor la piel, que estás más despierto, que el cerebro responde mejor, y tu máquina está empezando a funcionar mejor. Entonces, igual no le hemos dedicado tanta atención a cuidarnos desde dentro, en vez, buscamos más como ayudas externas, ¿no? De una pastilla, ir a un terapeuta. Milagroso es la máquina misma, o sea que como que no hay, digamos, remedios milagrosos. Hay un cuerpo milagroso que se regenera a sí mismo y al que se lo puede apoyar y concienciarse mucho con respecto. Claro. Es un milagro. Además es que el cuerpo es capaz de fabricar glutatión, que eso es algo que la gente tiene que entender, que no necesitamos tomarlo tampoco, que es que nuestro cuerpo se va a poner a fabricarlo y que Exacto, no pierde esa capacidad. exacto. Puede perder la capacidad de una célula muy tóxica,
de limpiarla porque ya no tiene suficiente energía, pero capacidad para fabricar glutatión siempre va a tener. Y ese glutatión lo va a ser capaz también de utilizar. Entonces esa herramienta no la perdemos y está siempre ahí disponible para ponernos a fabricar glutatión. Y para Entonces, eso necesitamos el aminoácido limitante, que es donde tenemos el problema, que es la cisteína. Entonces, con esa herramienta tan sencilla ya podemos empezar a fabricar nuestro glutatión para apoyar nuestras células, nuestro cerebro. entonces yo comparto, creo que ya saben, ahora estoy, creo que en el mes 11 de tomar este nutriente basado en la cisteína enlazada y bueno, se han producido muchos cambios en mi vida, entre otras cosas el cambio en mi voz, que Así. tenía la voz la garganta tan como frenada y que yo trabajo con la voz, pero no podía hablar. Era muy fuerte y fue muy doloroso ese periodo y por eso empecé a tomar el nutriente con la cisteína. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esto desde mi agradecimiento. Ah, maravilloso, sí, la verdad es que me hace muy feliz también ver resultados positivos en las personas, pues es una satisfacción también. Pues la cisteína es un aminoácido que tiene el problema que es termolábil, es decir, que le afecta el calor y el procesamiento y los ácidos del estómago, entonces es muy delicado, es un aminoácido delicado, para decirlo así. Entonces, si lo comemos en un alimento y ese alimento está procesado, manipulado, cocinado, pues se absorbe muy poquita. Entonces tenemos una cantidad limitada de cisteína y no es suficiente para fabricar glutatión, que necesitamos 3 aminoácidos, entre ellos uno de los 3 es la cisteína. Entonces, si tenemos poca cisteína, la fabricación de glutatión disminuye. En los bebés la cisteína la obtienen del alimento más crudo, más sin manipular que existe, que es la leche humana. Entonces de ahí obtienen mucha cisteína, pero a partir de que pasan los años vamos perdiendo los niveles de glutatión y también la absorción de la cisteína. Entonces hay una empresa canadiense de investigación, un laboratorio científico, que ha hecho muchos estudios clínicos con esta cisteína y lo que han hecho es extraer del suero lácteo cisteína enlazada. Ellos tienen un producto que es básicamente cisteína enlazada para protegerla, es decir, cisteína enlazada en una molécula de proteína para protegerla, y de esa manera está protegida y se consigue absorber a un 95%. Entonces, algo tan sencillo como un aminoácido protegido para la absorción, porque está envuelto en una proteína, en un suero lácteo, nos empieza a dar cisteína y el cuerpo rápidamente, porque nuestro cuerpo es la maravilla, no es la cisteína, esto es una forma de darnos algo, pero la maravilla es nuestro cuerpo, que rápidamente dice: con esta cisteína ya puedo fabricar glutatión y lo voy a usar rápidamente donde estoy más oxidado, donde necesito más protección, donde necesito desintoxicar más rápido, que es en el hígado y riñón, necesitan glutatión para ayudarnos a desintoxicar. Entonces ahí, cuando empezamos eso, empezamos a entender nuestro cuerpo, a conocerlo y a ver qué pasa y saber qué pasa. Porque hay gente que lo empieza a tomar y nota a nivel energético, otros notan que están desintoxicando, otros notan que mejora el colágeno, las mucosas, que también tenemos muchas mucosas dañadas de intestino, La mucosas de visión, la tensión también. vista, la claridad mental, Sí. el Claro, el cerebro, cerebro, como digo, es el órgano más que sufre de la oxidación. el Y estado eso de es ánimo. obvio, porque estamos constantemente con el cerebro siendo en constante tensión y ataque. Entonces, obviamente, nuestro cerebro se oxida, y más hoy en día, con tanta radiación, tanto móvil, ordenador. Entonces, es muy importante tener un buen nivel de... El glutatión es un antioxidante, eso que es la función más clave, digamos. Yo conozco un caso de una persona joven que cuando hablábamos quería hacer un cambio en su vida saliendo de una ciudad para irse a vivir a un pueblo. Y cada vez que hablábamos, todo eran pensamientos negativos. No voy a encontrar piso, no es posible, no es posible para mí. Y empezó a tomar
la cisteína. Y para mí ese fue uno de los casos más asombrosos, porque en tres Mm, días le cambió el carácter. Empezó a hablar de su proyecto, buscó online y en 15 días se había ido a su pueblo junto al mar. Y mantiene el estado de ánimo, es como si fuera otra persona, lo sigue tomando y todo lo hermoso que ella tiene dentro mm. pudo salir. Es como si se hubiera sacado una lápida mental que le hacía ver todo negro. Y bueno, para mí es maravilloso porque es una persona que estimo mucho y muy cercana. Ah, qué maravilla, sí. Sí, estamos viendo cada día diferentes testimonios, cada uno tiene el suyo y bueno, es una maravilla en realidad reconocer el poder del cuerpo humano, ¿eh? Es tremendo. De muchas cosas que eso, ¿te crees que es un fallo de personalidad o un fallo de y es un desequilibrio bioquímico al final? Para mí fue muy emocionante porque yo pensaba que era una cosa de personalidad. Mm, Y verla hacer ese giro, pero fueron 3 días, porque los 3 días cambió la percepción, dejó de decir no, eso no es posible, buscó, encontró y fueron 15 días y salió de una situación que llevaba casi un mm. año de bloqueo sin poder moverse de ahí. Así es que, bueno, yo Y no, luego hay otra cosa ya para terminar, porque hay otra cosa que también ocurre que cuando empezamos a tomar la cisteína enlazada se empieza a producir aquí una sensación de reacción a nivel del timo, del corazón, que hay gente que lo nota como en el estómago y es una sensación rara. Entonces hay gente que dice, uy, es que es el estómago, lo noto raro y en realidad es que se está activando aquí también a nivel del corazón, de las emociones y todo, sí. Sí, ¿eh? y eso lo vemos muchas veces cuando estamos en Zoom y de repente estamos Ah, hablando de esto y salta alguien que no había dicho nada y comparte su caso y yo lo veo porque observo mucho nuestras caras que se produce, a mí me ha pasado eso, que se produce como una explosión del corazón cuando alguien comparte un cambio que realmente nos asombra. Se nota que se nos expande a todos el corazón. Es muy bonito compartir un proyecto así porque es muy sí. sentido, es muy sentido. Ah, qué maravilla. Así que Bueno, pues muchas creo que gracias. he visto tu propia cara, que producir Sí, sí, un testimonio asombroso y ¡guau! sí, sí, Sí. sí, bueno, es que hay cosas que te ponen la piel de gallina, que decimos, sí. Bueno, Elena, entonces, muchísimas gracias. Las personas que quieran saber más sobre esto, yo voy a poner mi enlace para que les pueda informar más y no sé si hay alguna cosa más que quieres decirnos. Te agradezco tanto este encuentro. Bueno, que estamos para apoyar a las personas que quieren empezar a tomar este nutriente para aumentar su nivel de glutatión. Entonces les hacemos apoyo de asesoramiento, seguimiento. Bueno, pueden participar en distintos canales o en Telegram. Ahí compartimos los testimonios también. Y en realidad, de alguna forma, como dices tú, también entran a formar parte de una comunidad, de alguna forma, de personas que se están cuidando a través de glutatión y que somos muchos que estamos dentro del ámbito de la salud alternativa, ¿no? Terapeutas, hay gente con mucho nivel de alto de conciencia también y estamos ahora apoyándonos a todos, entre todos, bueno, a la evolución que lleva, que a veces es simplemente saber cómo tomarlo, qué puedes sentir, qué dosis es la correcta para ti. Todo eso pueden recibir el apoyo a través tuyo y a través mío y de más personas que estamos aquí. Así que bueno, ya te agradezco esta charla tan interesante contigo y siempre Y yo, encantada de charlar contigo y de que me invites. y yo a ti, y tendremos más. Muchísimas Bueno, gracias. vale. Muchas gracias, Elena. Gracias, Ana. Abrazo, abrazo grande.